Bueno, dijimos que hay un workshop, un taller, una reunión de especialistas, ¿no es cierto?, de alumnos también de nuestra Universidad Católica de Valparaíso que se está desarrollando. Es un intercambio de experiencia, de investigación sobre el comportamiento de los pasajeros en los andenes del metro, pero esto también implica mucho más allá, ¿no es cierto?, el comportamiento en términos generales de los pasajeros en las vías, en superficie y también en el metro. Lo conversamos con Sebastián Seriani, que es académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte. Bienvenido, Sebastián, una vez más, ¿cómo estamos? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a una nueva conversación para adentrarnos en este mundo de la ingeniería en construcción y transporte de nuestra PUCB. Oye, partió la presencialidad, lo hemos hablado con otras escuelas de ingeniería, ¿no es cierto?, en las semanas anteriores, pero en tu caso tiene una particularidad porque está relacionado, ¿no es cierto?, el transporte, viajar de un punto a otro punto, donde las complicaciones no han estado ajenas, digamos, este año. Es un tema, Sebastián, ¿eh? Es un tema súper interesante y yo creo que tiene que ver con también la investigación que estamos haciendo acá en la escuela. La presencialidad, esta necesidad de volver a clases presenciales, ha generado el volver a tener que viajar y en ese sentido hemos percibido también, y se ha notado también incluso en las noticias, también han habido hartos casos que muestran que a nivel de superficie hemos llegado a ciertos niveles de saturación. Las horas punta ya están más marcadas, el transporte público a nivel de superficie necesita una mejor eficiencia, una mejor seguridad para que los usuarios puedan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, estudio, etcétera. Y como consecuencia de eso, dado la congestión a nivel de superficie, las personas han buscado una alternativa y en ese sentido el sistema de tren, ¿cierto? En F Valparaíso, yo creo que es una buena alternativa porque te permite asegurar ciertos tiempos de viaje donde no te topas con esa congestión de superficie. Entonces yo creo que ahí hay hartos desafíos y ellos están percibiendo ciertos niveles de aglomeración muy parecidos a los que habían antes de la pandemia incluso. Entonces eso se Oye, hace Sebastián, interesante volver a analizar. ¿Sí? antes de meternos al tema de ahí de Metro, que me parece muy... Además que está relacionado con un trabajo investigativo que están realizando, ¿no es cierto?, un workshop de conversación, de intercambio de experiencias a nivel internacional también. El tema del transporte público también en superficie es como un problema económico, ¿no es cierto?, múltiples necesidades para muy pocos recursos. Y acá, en términos viales, múltiples necesidades de traslado, ¿no es cierto?, ante las rutas y las vías que son escasas. Ante eso no hay mucho más que hacer, ¿no es cierto? Hay que mejor distribuir, no sé, hacer más funcional el sistema de los semáforos, pero ¿qué más se puede hacer, Sebastián? Ahí quedamos, digamos, porque habría que ampliar las carreteras, las calles, qué sé yo, y eso no está muy al alcance. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que lo que tú dices es un punto muy interesante porque hay ciertas limitaciones geográficas de las Mm. ciudades, como por ejemplo en Valparaíso tienes estos cerros, ¿cierto? Que te limitan cierta posibilidad, ¿cierto?, de poder acceder a ciertos sistemas de transporte. Por otro lado, también tienes la dificultad de implementar infraestructura que es de alto costo, seguir implementando tal vez nuevas carreteras, nuevas vías exclusivas de transporte público, nuevos sistemas de metro, etcétera. Son infraestructuras que demandan una gran cantidad de inversión y también en paralelo yo creo que hay que buscar alternativas de gestión. Yo creo que la gestión de tránsito es una alternativa que a corto plazo permite de alguna manera buscar soluciones que muchas veces son de bajo costo, pero son de gran impacto. Entonces yo trataría de ir buscando también esa otra línea. Se necesita obviamente un plan de integración de los modos de transporte. O sea, Valparaíso particularmente tiene muchos modos de transporte incluso sustentables. Tenemos el ascensor, tenemos el trolebús, tenemos el sistema de metro con F. Sin embargo, no se puede sostener eso, por ejemplo, con una sola línea de metro, por ejemplo. Yo creo que hay que buscar formas de intermodalidad, hay que buscar la manera de llegar al metro, por ejemplo, a través con buses de acercamiento, con mejores frecuencias de esos buses, y de alguna manera de esa forma ir generando una red. Seguir ampliando autopistas, seguir ampliando avenidas, creo que es una solución que al final no es sustentable en el tiempo.
Ya, Entonces yo creo que por ahí apunta un poco la línea. Yo creo que hay que buscar ese sistema de red y favorecer esa gestión de tránsito. Y permítame, Jorge, decir un sí, sí. punto que lo han mencionado hace poco algunas autoridades. Eh, Creo que la solución no va también en una congestión que se soluciona con restricción vehicular también, que es algo que se ha mencionado puntualmente. Creo que si eso no está acompañado de un plan estratégico que dé alternativas a las personas para poder trasladarse, va a terminar siendo una carga para el usuario y termina siendo algo que es negativo. Además, Sí. sabemos que la restricción vehicular es una solución a corto plazo, pero a largo plazo no es sustentable también. Se ha demostrado científicamente también por ahí. Yo creo Sí. que hay otras Eh, soluciones que se pueden buscar. es una de las alternativas, ¿no es cierto?, a la cual se arribó, digamos, con la visita del ministro acá a la Exacto. zona, a la quinta región, en conversación también con el gobernador. Se está tratando de buscar alternativas, pero ahí también la expertise, digamos, y la mirada de los especialistas. Tú me hablas de gestión de tránsito. ¿Estamos bien con el tema de los semáforos? ¿La semaforización está coordinada, digamos, en las calles de Valparaíso, de Viña del Mar, de las ciudades interiores? Porque entendemos que no es llegar y colocar, ¿no es cierto?, un semáforo de estas características. Eso es fundamental, digamos, para la agilización, digamos, del transporte público y urbano, el de todos los días. ¿Está funcionando al 100% eso, según tu entender, Sí, yo creo Sebastián? que lo que tú dices es un tema muy interesante. El tema de los semáforos, yo le agregaría un siguiente análisis. Eh, ¿A quiénes estamos tratando de trasladar cuando pensamos en semáforos coordinados? Si pensamos solamente en los vehículos, yo creo que sería una sola mirada. Creo que hay que pensar en el traslado de las personas. Entonces, por ejemplo, si los semáforos están programados para dar prioridad a los buses, creo que apuntan en un buen sentido porque hay más gente trasladándose hoy día en buses que en vehículos particulares livianos, Buen ¿cierto? punto. Entonces, si de alguna manera favorecemos los cruces peatonales, cuando de repente hay cruces peatonales donde hay más gente esperando cruzar, que gente en vehículo cruzar también y salir de la intersección. Creo que hay que pensar también en cómo estamos favoreciendo y a quién estamos favoreciendo para poder hacer un traslado más rápido. Hay veces que no puedo cruzar en una intersección peatonalmente porque la verde no me da, ¿cierto? Para la velocidad que yo estoy cruzando. Entonces yo creo que hay que pensar también caso a caso qué se está tratando de solucionar y a quiénes se le está tratando de dar una mejor solución. Y yo creo que ahí yo creo que hay que pensar en el traslado de personas más que en el traslado de los vehículos. No, y a propósito, que se me ocurrió rápidamente, a propósito del traslado de personas, fíjate que tú sabes que en las esquinas ahora de repente hay cruces diagonales. También hay Exacto. que tener una mirada educativa, de Mm, explicarle a la gente. Hay mucha gente de la tercera edad, gente adulta, que no entiende, se confunde. De repente ve una mm, línea en diagonal, no entiende mm. nada, cuándo hay que cruzar, cuál es el semáforo que tiene que advertir. Falta muchísimo. Creo que, Sebastián, siempre estamos como atrasados para todas las decisiones que adoptamos. Fíjate que en el terminal aéreo en Santiago, ¿no es cierto?, el aeropuerto que ya está listo, esta nueva etapa. Bueno, fíjate que estaba escuchando, ya estamos atrasados porque cuando entre en absoluto funcionamiento este terminal, va a haber una cantidad de pasajeros que ya inclusive va a necesitar otra etapa más. Siempre estamos atrasados. En la ruta Mm. 68, por ejemplo, ¿no es cierto? Se hizo una... Bueno, ahora falta otro túnel, falta otra vía más. Siempre estamos atrasados. ¿Te da esa sensación? Es que yo creo que son dos puntos ahí muy importantes que tú dices. Uno es el tema de buenos diseños generan buenos comportamientos. Entonces yo creo que si podemos diseñar adecuadamente una intersección, una infraestructura de transporte, ya sea un aeropuerto u otra infraestructura, podemos generar buenos comportamientos donde la gente se sienta cómoda cruzando, se sienta segura, entienda la lógica de cruzar. Yo creo que también hay un tema de nosotros como diseñadores de estas soluciones que tenemos cierta responsabilidad en los rebajes de vereda. Hay tanta cosa que es importante para las personas que tengan que entender para dónde cruzar. No es lógico, como tú dices, cruzar de repente una intersección que es diagonal. Entonces yo creo que es súper importante mencionar ahí con el diseño cómo generar ese comportamiento. Y un segundo punto es justamente lo que tú dices de infraestructuras nuevas que son lentas. Es lo que hablábamos un poco antes. Un aeropuerto, una autopista, un tren rápido, Valparaíso-Santiago, son infraestructuras que demoran tiempo en llevarse a cabo y por mientras tenemos que dar solución. Entonces, la gestión del transporte, la gestión de tránsito, yo creo que es un camino
que también puede ser, como mencionaba antes, de bajo costo y gran impacto, y que de alguna manera avanza en esa línea, tal vez en paralelo o mientras se va construyendo infraestructura que aportan de alguna manera a más largo plazo. Pero a corto y mediano plazo tú necesitas ciertas medidas de control, medidas de gestión que aporten un poco a saber que la demanda, por ejemplo, en el aeropuerto va a ir controlada o va a ser gestionada para que no lleguemos a colapsar antes de tener que Sí. pensar en una segunda etapa o tercera etapa de infraestructura y quedamos cortos en términos de oferta. Yo creo que la infraestructura, que es la oferta, tiene que ir de acuerdo a la demanda y muchas veces eso es complejo y por tanto necesitamos gestionar de alguna manera la demanda. Y eso es súper interesante. Sí. Sebastián, tocaste el tema del tren Santiago-Valparaíso y viceversa. El ministro, el nuevo ministro, digamos, de este nuevo gobierno, Juan Carlos García, el ministro de Obras Públicas, que es Uh -huh, que juega de local, digamos, es de uh la -huh. quinta región, eh, ha dicho, ¿no es cierto?, que uno de sus puntos focales donde está ajustando es precisamente concretar de alguna manera esta iniciativa. Ahora, muchas veces se puede quedar en la mejor de las intenciones, pero esto es irrealizable. ¿Cuánto se demora estimativamente? Porque, a ver, hay que licitar, hay que ver la mejor licitación, hay que iniciar la factibilidad, la prefactibilidad, bueno, y finalmente hay que materializar el hecho. O sea, estamos hablando de una Exacto. década más o menos, ¿eso es? Es muy complejo saber cómo poder llevar a cabo esto lo más rápido posible, porque hay estudios de ingeniería, está el proceso de licitación, adjudicación, después Claro. viene toda la parte de diseño, después viene toda la parte de construcción. Entonces, es todo un proceso de etapas. Yo creo que hasta ahora lo que se sabe es que se tiene un diseño, un prediseño, por decirlo así, se sabe los costos generales, una representación en planta de cierta alternativa. Creo que después se tiene que avanzar, obviamente, a un prediseño con ya un análisis mucho más detallado, expropiaciones, costos asociados, las especialidades, las diferentes Mm. secciones, corte, etcétera. Y de ahí vienen los estudios de ingeniería de detalle, entonces mucho más, Uf. tiene que ir avanzando mucho más, y de ahí viene la licitación, etcétera. Entonces, lo que sí yo creo es que esto se está conversando, eso es bueno, creo que se está llevando a Sí. cabo ciertos procesos de análisis y eso es bueno. El Ministerio de Obras Públicas lo está tomando como una iniciativa que lo pone en cartera, lo pone en prioridad, eso es bueno también. Esperemos que lo logren en estos 4 años que están en gobierno. Lo que sí me parece interesante que la extensión, por ejemplo, de F Valparaíso a La Calera es una forma también de ir acercándose cada vez más a la capital. Entonces yo creo que ahí hay algo interesante, que va a venir La Calera, después más adelante llegará a Tiltil, después un poquito más allá a Batuco, y después llegará a Santiago. Entonces yo creo que de alguna manera nos estamos acercando a la capital, las ciudades se van juntando, y yo creo que es hora de pensar cómo vamos uniendo esta infraestructura a las ciudades también. Entonces, es súper complejo el proyecto, yo creo que hay que darle prioridad, hay que darle rapidez, pero eso tiene su propia complejidad, yo creo. Entonces, yo trataría de buscar la forma también de agilizar eso lo que más se pueda. Concuerdo contigo, de poder apurar estos proyectos que son de mucha necesidad para los tiempos que estamos viviendo hoy día. Sí. Ahora, bueno, se ha demostrado en Santiago, ¿no es cierto?, desde la década del 70, ahí en el metro, cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido tejiendo esta red subterránea de metro Exacto. que permite una cantidad de millones de pasajeros y de viajes al día. Y todo nos quedó clarito, ¿no es cierto?, con los inconvenientes que hubo un tiempo a esta parte, cuando se interrumpió el tránsito, digamos, de metro en algunas estaciones, lo que significó para la calidad de vida, digamos, de los habitantes del sector. Y ya que estamos hablando de esto mismo, del metro, ¿cómo lo traemos aquí a nuestra quinta región? ¿Qué pasa con F Valparaíso? Falta extenderlo, hace rato que se está hablando de la estación de Valencia. ¿Qué opinas, digamos, cómo está la mirada de Metro? Yo creo que es un muy buen punto el que mencionas, Jorge, porque eh, lo que está pasando en Metro en Santiago y sus alrededores, porque también están llegando ciertos estos trenes, por ejemplo, del servicio Alameda Nos y otros que se van conectando, va a venir el de Melipilla a Santiago también. Mm. Hay una serie de proyectos de trenes de cercanía que yo creo que nos muestran un poco los problemas que están teniendo cuando hablamos de alta aglomeración. Entonces, los problemas que está teniendo Santiago, ya sea alta densidad en los andenes, lo que genera demoras
en pasajeros que suban y bajan. Una demora de 2 minutos, por ejemplo, un tren detenido en una estación, no solamente demora a la gente que está ahí, sino que puede hacer demorar toda la red. Y si hablamos de los tiempos, ¿cierto? La valorización del tiempo genera un costo social. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahí, sumado a otros problemas que se abren a otros espacios de circulación, por ejemplo, zonas de torniquete donde hay mucha aglomeración, el uso adecuado de la boletería, eso también genera problemas desde el punto de vista operacional para el operador, porque puede estar disponiendo de una sobreoferta de boletería o sobreoferta de torniquetes y no necesariamente es lo que se necesita en el momento, o al revés, hay una necesidad de más elementos de torniquete o boletería. Y eso genera problemas tanto para el operador, pero también algo importante que quiero destacar acá, que es la experiencia del usuario. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de empezar a probar aquí como experimentación a nivel de laboratorio vivo, por ejemplo, llevando la problemática de lugares congestionados como las estaciones del metro en Santiago y probar ciertos prototipos acá en el metro en Valparaíso, cosa de sacar ciertas experiencias y después incluso escalarlas. Es algo que estamos explorando con F Valparaíso acá, donde podamos ir a una estación, probar diferentes situaciones, y yo creo que la manera de trabajar nos permitiría de alguna forma generar experiencias. Por ejemplo, hay usuarios acá que, por ejemplo, pueden necesitar alguna condición especial de movilidad reducida, ¿cierto? Y pueden acceder a las estaciones desde el nivel calle. Eso no se da tal vez en el Metro Santiago, porque es subterráneo, ¿cierto? Entonces tenemos otras condiciones acá que hacen interesante el análisis y poder de repente buscar soluciones que apunten, por ejemplo, a una mejora en la experiencia de viaje. Yo creo que si implementamos además de eso tecnología que nos permita detectar peatones, ¿cierto? En tiempo real y poder de ahí aprender cómo se comportan, podemos sacar experiencias donde podemos probar un diseño diferente y a través de ese diseño sacar experiencias de si funcionó o no, o si tuvo un mejor rendimiento esa estación o esa red. Entonces yo creo que de esa manera vamos a poder empezar a impulsar una conexión, ¿cierto?, con nuevos proyectos como la Estación Valencia que tú dices, con la extensión a La Calera. Vamos a ir aprendiendo de esa experiencia y decir, mire, ¿sabe qué? Los nuevos proyectos necesitan de tener este diseño, necesitan tener este tipo de soluciones, desde la accesibilidad universal, desde, no sé, por ejemplo, la mejor gestión de los espacios, desde una, por ejemplo, distribución de los pasajeros en el andén, para que se distribuyan de mejor manera y puedan subir y bajar al tren de forma más rápida y segura. Yo creo que hay una serie de elementos que tenemos que todavía estudiar para a partir de ahí generar nuevos diseños. Entonces yo creo que idealmente, insisto con ese punto de buscar la intermodalidad. Yo creo que hay ideas de que el tren tiene que seguir hasta Concón, de que tiene que ir a Placilla, por ejemplo. Yo creo que son proyectos que hay que evaluar. Pero por mientras que evaluamos esos proyectos que son de largo plazo, hay que generar gestión de tránsito, hay que buscar intermodalidad con otros medios de transporte, como por ejemplo la bicicleta, por ejemplo. Y ahí empezar a crear una red. Sí. Aquí hay un tema educativo nuevamente, Sí, ¿no es cierto? Porque también hay que hacerle una infraestructura propia, digamos, a los ciclistas, exacto. fortalecer la poca, la débil que tenemos actualmente, Sí, crear conciencia también, porque los automovilistas no respetan a los ciclistas a su vez tampoco respetan a los automovilistas, menos a los peatones. Bueno, exacto. es un tema, digamos, que hay que tratarlo. Oye, con esto que hablabas del metro, está muy orientado también al tema del workshop que estaban ustedes también realizando, un intercambio de Exacto. experiencia, de, de investigación. Y esto es como acercar, esto es conectar la academia con la industria, que es sumamente importante, Sebastián, ¿ah? Exacto, sí. Lo que hicimos fue justamente tu pregunta de para dónde tiene que crecer Metro, cuáles son los problemas que están teniendo y cómo solucionarlos. Definimos una serie de problemáticas que le afectan de alguna manera a la operación, pero también a la experiencia de viaje. Y trabajamos con FA Valparaíso y también con académicos de Alemania y con académicos de la Universidad de Londres. Y generamos una instancia de compartir experiencia donde se plantean diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten estudiar estos pasajeros, estudiar el comportamiento en el andén, en el tren, en las boleterías, en los torniquetes, de manera de poder entender cómo se comportan cuando cambian los diseños o cómo se comportan cuando se genera una aglomeración, por ejemplo, de pasajeros. Uno de los temas más importantes fue el tema de cómo se distribuye la gente en el tren o en el andén. Eh, Más allá de expandir la red,
yo creo que hay que solucionar ciertos problemas que está teniendo hoy día la red actual. Uno de ellos es saber cuál vagón tiene una mayor cantidad de pasajeros, por ejemplo, y de esa manera yo poder saber dónde ubicarme en el andén y probablemente irme al vagón que tiene menos pasajeros y por lo tanto irme más cómodo. Y eso Claro. cambia un poco la distribución en el andén. El andén, muchas veces la gente se distribuye ahí porque piensa en la puerta de salida, ¿cierto?, de la estación de destino, o porque se acomoda en esa parte del andén y genera aglomeración. Y muchas veces esa aglomeración puede causar un accidente porque la gente se puede caer en las líneas del tren, en fin. Entonces yo creo que estudiamos esa forma de cómo cambiar el comportamiento y con herramientas tecnológicas como cámaras de video, inteligencia artificial, visión computacional, permitimos de alguna manera estudiar cuánta gente se ubica y dónde se ubica exactamente, y con eso traspasamos ese conocimiento y nos alimentamos también de ese conocimiento para compartirlo con F Valparaíso, porque queremos de alguna forma generar una instancia de innovación también, donde podamos hacer, Metro Valparaíso ahí nos ha abierto las puertas a este concepto de laboratorio vivo, donde yo creo que puede Mira. ser una instancia interesante donde podamos estudiar estaciones en tiempo real y desde ahí sacar soluciones, y muchas veces desde los mismos usuarios, de la gente que está ahí como asistente de andén o de las mismas gente que atiende las boleterías, nos pueden dar mucha Oye, información. Oye, Sebastián, y este intercambio internacional, digamos, de experiencias, ¿no es cierto?, con estas reuniones, con estos talleres que se están efectuando, revela que el comportamiento de, por ejemplo, de un chileno es lo mismo que en Londres, por ejemplo, o por idiosincrasia, por cultura, por otras variables, digamos, es distinto o es semejante. Es una muy buena pregunta y es totalmente distinto. Eh, Cambia no solamente el tema cultural, sino que el pasajero también se ve afectado por el entorno de otros pasajeros que están alrededor, por el clima, es distinto, ¿cierto? Por la información que está disponible y por elementos físicos que están alrededor. Entonces, hay una serie de otros elementos más allá de lo cultural que pueden afectar el comportamiento. Una de las cosas que estamos probando con estas tecnologías es justamente levantar esa información. Si tú puedes de alguna manera, por ejemplo, identificar la velocidad de caminata dentro de los andenes, o por ejemplo el espacio que ocupa una persona con movilidad reducida o con otra condición, ¿cierto? Puede generar de alguna manera mejores diseños. Entonces yo creo que la experiencia internacional nos muestra ciertas lógicas que se dan en ese entorno, en esa condición más internacional, con ciertas lógicas locales. Lo que queremos hacer es aprender de eso, pero siempre con una Ujú. mirada local nuestra y saber qué es lo que está pasando acá. Entonces yo creo que ahí hay un aporte desde la Bueno, academia nuestra, desde los alumnos, tesistas que están involucrados en estos proyectos, y vamos generando también esa sinergia con la industria, porque la industria es la forma de que la investigación sea aplicada, o sea, el llevar nosotros toda la experiencia académica al terreno y viceversa, y nutrirnos de la parte de la industria, nos permite también tener una colaboración, ¿cierto? Una investigación colaborativa, como le llaman. Y además interdisciplinaria, porque se mezclan diferentes visiones. claro. Y eso yo creo que es lo que más destaco de esta forma de trabajar, yo creo, que se van generando diferentes miradas bajo un mismo problema, ¿cierto? Y ahí generan nuevos métodos, ¿cierto? Nuevas soluciones y movemos un poco la barrera del conocimiento, que es la gracia un poco también de este tipo de investigación. Por supuesto. Y por parte de la academia, oye, hablábamos de Metro y ustedes que han trabajado directamente también tratando de recibir este intercambio de esta simbiosis, ¿no es cierto? Porque la realidad te otorga experiencia y ustedes Uh también -huh. están aquilatando experiencia con todos estos trabajos internacionales también, con estos talleres. Pero fíjate que en el último tiempo la crítica ha apuntado que en los horarios punta, perdón, y ya que estábamos hablando, ¿no es cierto?, el alza en la movilidad producto de la Uh -huh. presencialidad en los trabajos y en las aulas, en las universidades y en los colegios. Bueno, se dice que los horarios valle ya no son valles ya en el metro, que siempre hay gente, ¿no es cierto?, que hay muchos pasajeros y que en los horarios punta, donde se requeriría, digamos, una mayor presencia de más carros, solamente se ponen carros simples, o sea, trenes simples con dos carros, pero debieran de ser cuatro. Ahora, el tema, lo que siempre ha dicho F, es que simplemente no hay más.
no hay más trenes, digamos, no hay más carros, no hay cómo agregar más. Entonces, vuelvo a lo que te cité en algún momento, rato atrás, ¿no es cierto? Estamos atrasados, Mm, siempre estamos al mm. debe. Sí, yo creo que eso es un tema súper interesante y yo creo que se puede ir avanzando, como tú dices, en buscar nueva infraestructura que ojalá se acople a la demanda existente. Eh, Obviamente hay cosas que son de incertidumbre que no podemos controlar. Eh, Probablemente incluso cosas que tal vez no esperábamos era que hubiera la misma cantidad de flujos o de aglomeración que había prepandemia, tal vez. Y este efecto de volver a la presencialidad generó un impacto tal vez que no estaba tan previsto. Entonces son cosas que tal vez no podemos manejar tan bien, pero yo creo que hay que empezar a planificar un poco en esa línea, ¿cierto? O sea, yo creo que la experiencia nos muestra que Sí, tenemos que buscar la forma no solamente de avanzar en nuevas redes de metro en la capital, yo creo que hay que fortalecer las redes de metro y de otros sistemas que son sustentables en otras regiones. Yo creo que la región de Valparaíso necesita más infraestructura a nivel de transporte público y tenemos que traspasar ese sistema. O sea, hace poco se hablaba, por ejemplo, de unos buses eléctricos que conectarían Placilla, por ejemplo, con el centro de Valparaíso, que serían buses de acercamiento. Yo creo que ese tipo de licitaciones son sí. súper relevantes. Yo creo que hay que empezar a buscar ese tipo de infraestructura que aporte Anticiparse, ¿eh? realmente. Claro, anticiparse un poco. Y yo creo que la intermodalidad, yo creo que, insisto, es la clave. O sea, yo creo que hay que aprovechar todas las instancias. Acá Valparaíso tiene muchas posibilidades. No puede ser que solamente 5 ascensores estén funcionando de los casi 30 creo que hay. Eso Sí. no puede pasar. Tenemos que generar un sistema que permita combinar efectivamente y de forma segura todos los sistemas. Y en ese sentido hay que generar infraestructura. Yo creo que ahí falta una mirada también un poquito mediano a largo plazo y coincido contigo. Independiente de las eventualidades que tal vez no podamos controlar tanto, pero yo creo que hay cierta forma que podemos, hay ciertas cosas que podemos sí inducir, que podemos convencer a las autoridades, podemos de alguna forma mostrarles que es necesario. Y eso yo creo que podemos incidir ahí desde la academia en cómo poder llevar un poco esta planificación del transporte. Sebastián, muy interesante la conversación, ¿no es cierto? Nos deja muchas lecciones, por sobre todo anticiparnos y entender, ¿no es cierto?, que los cambios se van produciendo y se van produciendo muy rápidamente. Sebastián, no sé si quieres agregar algo, tenemos un par de segundos ahí, lo que tú estimes conveniente. Sí, me gustaría destacar que una de las cosas importantes en esto que cuento es la participación de los alumnos y las alumnas. Una experiencia que estamos haciendo es que estos laboratorios vivos, que les llamamos, Ujú. puedan ser instancias donde los alumnos y alumnas puedan participar en vivo, ¿cierto? Con instancias de resolución de problemas. Entonces, la forma también de la presencialidad tiene que tal vez mostrar una forma distinta de hacer clase e investigación. Yo creo que aquí se abre una oportunidad de decir, mire, volvemos a la presencialidad, ok, pero también de una forma interactiva, donde las instancias de acercarse al problema sea parte de la clase, por ejemplo, o sea, parte de la investigación. Trabajar en terreno, mirar ciertas problemáticas, evaluar alternativas de solución y de alguna manera de esas propuestas pueden llevar a futuro tal vez a contribuir a ese plan que estamos hablando. Entonces, la participación de incluso los tesistas, los que están haciendo proyectos de innovación, que participen aquí desde la academia, yo creo que es súper relevante. Es como que se va generando una relación también de alumno o alumna, profesor, de forma más horizontal, donde se trabaja sobre un proyecto. Entonces eso yo creo que estamos tratando también de impulsar a nivel más académico, no esa mirada tan vertical desde este profesor que viene a dictar la clase y solamente en un espacio cerrado, porque eso ya como que pareciera ser que es muy antiguo. Entonces pareciera ser que hoy día se nos abre la oportunidad de la presencialidad, pero de otra manera. Eso quería agregar un poco y se abren estas Genial. posibilidades con estos workshops internacionales o con esta apertura a hacer cosas con metro. Así que genial por ese lado. Sebastián, un gusto como siempre. Nos quedó mucho, ¿no es cierto?, para seguir abordando. Ya tendremos oportunidad con Otra la Escuela de oportunidad. Ingeniería en Construcción y Transporte aquí de nuestra PUC. Cuídate mucho, buen fin de semana, nos encontramos la próxima. Muchas gracias a ti por el tiempo y por esta oportunidad. Nos vemos pronto. Gracias, Sebastián.
Bueno, a usted agradecerle la sintonía. Nos encontramos en 7 días más, el próximo viernes, para seguir repasando lo que está haciendo nuestra Universidad Católica de Valparaíso en distintos ámbitos del quehacer nacional y también internacional, con estas experiencias, con estos intercambios que se hacen con otros docentes, con otros académicos, con otros alumnos también. Muchas gracias. Buen fin de semana. Cuídense mucho.